Ok, buenas noches, chicas. Pronto no se vea muy bien, pero bueno, sí se escucha bien, así que vamos a dar la clase. Hoy vamos a estudiar la última paracha de Levíticos, que es Bejucotaí, es mis estatutos, Levíticos 26 y Levíticos 27, que son los últimos capítulos del libro de Levíticos. Entonces voy a empezar en oración. Es el Salmo 119, del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Y Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti será visto Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Amén. Padre eterno, soberano del universo, te presentamos esta clase el día de hoy. Te invocamos esta noche, te pedimos que tú quites todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño, todo espíritu de deseos de dormir, de cansancio, que tú nos ayudes a enfocarnos este tiempo en tu palabra y que podamos hoy conocerte un poco más. Padre, otro de tus atributos, otro de tus características para que nosotros podamos caminar más en fe, Padre, y conociéndote un poco más. Te pedimos esta noche que manifieste tu misericordia y tu amor sobre nosotros. Te presentamos esta clase, Padre, por todas las cosas que están pasando y van a pasar en nuestras vidas en estos días. Padre, necesitamos escuchar de ti, necesitamos poder ser guiados por ti. Te alabamos, Padre, tú eres digno de todo honor y toda gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén, amén. Ok, bueno, hemos llegado al final del libro de Levíticos y vamos a empezar. Yo traté de hacer un resumen sobre todo del capítulo de Levíticos 26, porque es donde habla, es como un resumen de todo lo que él enseñó, nos mostró los mandamientos y aquí nos está diciendo, bueno, esos fueron los mandamientos, esto es lo que va a pasar si tú lo obedeces o no los obedeces. Entonces me pareció muy buena idea terminar con esa parte. Entonces, vamos a ver. Esta es la paracha. La paracha es mis estatutos. Y todo en la Torah y los profetas es como un plan del Eterno. Entonces les voy a dar como una idea. Vamos a suponer que, digamos, yo quería construir mi casa. Les voy a dar una idea así general. Digamos que yo quería construir mi casa y yo le di los planos a alguien para que me la hiciera y tenía ciertas especificaciones en ese plano. Por eso voy a referir a lo que acabo de decir aquí. Todo en la Torah y los profetas era como un plano del plan del Eterno. Entonces vamos a suponer que yo tengo una casa y le digo al constructor, bueno, me va a hacer 4 cuartos, pero esos cuartos los quiero de esta manera, les doy unas ideas específicas. Digamos, no los quiero no los quiero cuadrados, los quiero redondos. Digamos, quiero un baño de esta y esta manera, quiero que tenga puertas divisorias. Le doy específicamente a este constructor de los planos, le doy específicamente cómo quiero que él haga mi casa. Entonces, pero pues yo me voy y lo dejo porque él es el que va a construir la casa, ¿cierto? Entonces, al tiempo vuelvo y resulta que en mi casa yo le dije 4 cuartos, tiene 4 cuartos, pero no son los cuartos como yo se lo dije.
tiene los baños, tiene 3 baños y le dije 3 baños, pero no los hizo como yo le dije. Y entonces esta persona, yo le digo, mire, yo le dije a usted que me lo hiciera de esta manera y usted lo está haciendo, sí, pero bueno, no se lo hice de esa manera, pero usted quería 4 cuartos y le hice 4 cuartos, usted quería 3 baños, le hice 3 baños, no es exactamente como usted quería, pero bueno, le hice en general lo que usted, bueno, entonces la casa quedó como yo le había dicho, no quedó como yo le había dicho. Ahora, supongamos entonces que yo digo, bueno, pues entonces se la voy a alquilar a alguien, le alquilo mi casa a alguien y la gente que viene y la mira, yo no voy a estar ahí porque no fue lo que yo esperaba, no me gustó, pero la voy a alquilar. Y resulta que los que vienen a vivir ahí la ven y les encanta. Dice, sí, tiene unos planes maravillosos, nos encanta. Sí, necesitamos 4 cuartos, nos encanta. Y ellos quedan encantados con con la nueva casa. Ahora, no, ellos no tienen idea que la casa no era como originalmente se planeó, ¿cierto? Ellos no tienen idea. Bueno, y ellos están contentos con la casa como está. Básicamente, eso mismo es lo que está pasando con los planes del Eterno en el mundo creyente. Los planos para el reino son encontrados en la Torá y los profetas. El problema es que la iglesia de hoy en día no tiene toda la información del plan original del Eterno. Hoy en día no tienen la idea original del plan del Eterno. ¿Por qué? Porque en la nueva idea y las nuevas ideas que tienen las iglesias hoy en día, ellos han agarrado la casa como la ven por fuera, ¿sí? O sea, agarran el Nuevo Testamento, lo ven por fuera, dice, este tiene cosas buenas aquí y allí, vamos a agarrarlo y vamos a enseñarle a la gente eso. Bueno, entonces, y la gente, si nadie le dice que básicamente fue, por ejemplo, algo que a mí me pasó, si nadie me dice que realmente los planos originales del Eterno no fueron esos, yo nunca me hubiera dado cuenta. Hubiera pensado, sí, los planes del Eterno es esto y está muy bien. ¿Por qué? Porque lo que alcanzo a ver es bueno. Pero resulta que el Eterno tiene unos planes originales diferentes y mejores. La mayoría del mundo creyente no conoce esos planes originales y mejores. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo creyente nos han enseñado, la Torá está obsoleta, la Torá no sirve para nada, ya no la necesitan, no vuelva a leer eso. Con lo que está en el Nuevo Testamento es suficiente. A la mayoría de la gente se le dice, solo lea el Nuevo Testamento, a muchos, hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente está teniendo una idea muy tergiversada de lo que realmente son los planes del Eterno para la humanidad, de lo que realmente incluye. Y lo estoy diciendo en este momento y en este tema porque tiene mucho que ver con lo que el Eterno está hablando en este capítulo, los últimos capítulos que vamos a ver de Levíticos. La redención, una cosa, la redención del mundo gentil depende es del mundo hebreo. La redención del mundo gentil. Y vamos a ver eso. Vamos a ver. Yeshua dice en el libro de Juan, y es en el libro del Nuevo Pacto, Yeshua dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Escuche, la salvación viene de los judíos. No hay un pacto entre el Eterno y el pueblo gentil. No hay un pacto. Y como vimos en las clases pasadas, que acentuamos mucho en el libro de Romanos, en el capítulo 11, dijimos que el libro de Romanos dice que nosotros tenemos que ser injertados al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, al ser injertados al pueblo de Israel, entonces es que nosotros venimos a tener acceso a lo que el Eterno dice.
si nosotros no somos injertados, porque no hay un pacto entre el Eterno y el pueblo gentil. Es a través de que nosotros confiamos en Yeshua, nosotros decidimos seguirlo a él, nos adherimos espiritualmente, porque ya lo hemos resaltado mucho, espiritualmente estamos adheridos a él, somos espiritualmente judíos. Entonces nosotros tenemos que cumplir los pactos del Eterno, al igual que tenemos las bendiciones de él. Entonces, vamos a Levíticos 26, entonces, que es en lo que me quiero enfocar hoy. Levíticos 26, básicamente Levíticos 26 se resume en lo siguiente, dice, que si tú sigues lo que yo les he dicho, dice el Eterno, habrán muchas bendiciones para ustedes, pero si ustedes no siguen lo que les he dicho, entonces habrá muchos castigos para ustedes. Es lo que él dice. Ahora, la justicia del Eterno era antes y ahora una responsabilidad compartida. No es que el Eterno va a hacer todo. Él es el que va a hacer todo, Él nos va a dar las bendiciones, Él nos va a hacer... No, existe una respuesta de parte de nosotros hacia Él. Por eso resalto aquí que la justicia del Eterno era antes y ahora una responsabilidad compartida, porque Él dice, si tú sigues lo que yo te dije que hicieras, entonces las bendiciones vendrán a ti. Pero si no, entonces van a venir, ¿qué? Los castigos. ¿Sí? Ahora, esto no es lo que a mucha gente le han enseñado. A mucha gente le han enseñado que no, o yo recuerdo que al principio aprendí, todo lo que es bueno viene del Eterno, todo lo que es malo es del diablo. A mí me enseñaron un Dios tan misericordioso, que Dios es muy misericordioso, pero que no había ningún castigo para nosotros. Y eso no es cierto. ¿Ves? Si no hay obediencia, si no hay un seguimiento. Y el Eterno, nosotros nos hemos dado cuenta a través de todo el estudio que hemos hecho hasta ahora, de que el Eterno, así como así como Él tiene bendiciones, tiene la justicia de Él, a la que nosotros tenemos que responder. Y que es una responsabilidad compartida, lo que dije ahora. Vamos a mirar algunos principios que nos recuerda, que el Eterno recuerda en este capítulo 26. El Eterno recuerda lo siguiente, dice, cualquiera que quiera, al pueblo de Israel y a cualquiera que se quiera adherir a ellos, dice, hay cosas que ustedes deben hacer. ¿Qué deben hacer? No deben adorar ídolos. ¿Por qué el Eterno les dice esto? Pues porque el pueblo de Israel era un pueblo pagano, como nosotros lo fuimos o lo hemos sido. Nosotros hemos sido un pueblo pagano. El pueblo de Israel era un pueblo pagano que tenían muchos ídolos, muchos dioses a quien adorar. Entonces el Eterno les empieza a decir, ok, una cosa que van a hacer es que ustedes no van a tener ídolos. Otra, Yahweh, yo voy a ser el Señor de ustedes, el Señor de Israel. ¿Por qué les hace énfasis en eso? Recuerde que en esa época ellos tenían muchos dioses y el Eterno les está enfatizando, ok, yo voy a ser el Dios de ustedes, yo, el único Dios de ustedes. También enfatiza, los Shabbats deben obedecerse. Yo establezco qué fiestas, no las fiestas paganas, yo establezco qué fiestas ustedes van a celebrar y ustedes las deben obedecer. Y otra cosa que él nos recuerda es que el tabernáculo debe ser meticulosamente cuidado. Ahora, recuerde que nosotros hemos aprendido que en este momento, desde el punto de vista espiritual, nosotros somos el tabernáculo y nosotros debemos ser meticulosamente cuidados. Nuestro templo, este templo, y él lo enseña a través de varias cosas que él habla, como por ejemplo, sobre el alimento, las leyes dietéticas, sobre cómo caminar en santidad. Ahí él nos está diciendo, esa es la manera que ustedes van a cuidar el tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo? Hoy en día nuestro cuerpo es el tabernáculo. ¿Sí?
Entonces, en esto, aquí en este capítulo, él nos recuerda eso. Ok, recuerden esto. Ahora, vamos a recordar esto. Nuestra responsabilidad, los mandamientos del Eterno siempre trae consecuencias. O sea, nosotros respondemos a sus mandamientos o no, eso nos va a traer consecuencias, la decisión que tomemos. No hay una posición neutral. No hay de que, no, pues yo no voy a hacer nada y nada me va a pasar. Hay cosas que si nosotros hacemos nos va a pasar y si no hacemos también nos va a pasar porque estamos negando nuestra responsabilidad en lo que tenemos que hacer. Dice, ese es el sistema de justicia del Eterno y nosotros no podemos escapar de esta misma, de su justicia. Menos cuando nosotros hemos dicho que nosotros somos sus hijos, que nosotros decidimos seguirlo a él. ¿Sí? La obediencia trae bendiciones y la desobediencia, que es lo que se dice, trae la maldición de la ley, es decir, las consecuencias por lo que nosotros estamos haciendo mal. Esas son cosas para recordar. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Dice, las bendiciones y las maldiciones. En general, aunque no puse todas las maldiciones, pero dejé un espacio en blanco como para decir, ahí sigue. En general, estas son las bendiciones que el Eterno habla. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros, todo lo que vimos en Levíticos, que son todos los preceptos que él establece, dice, si ustedes siguen estos preceptos, dice, la lluvia va a venir. Recuerde que en esa época, pues, ellos cultivaban, tenían animales que comían de las plantas. La lluvia era una de las grandes bendiciones, porque traía prosperidad. Entonces, la lluvia va a venir, es decir, lo que tú necesitas va a venir cuando tú lo necesitas. Necesitas cierta estabilidad va a venir en el momento en que tú lo necesitas. Seguridad en la tierra, es decir, que no iban a venir a quitarle su lugar de vivienda. Paz con tus semejantes. Es muy importante, nosotros sabemos que la paz entre la familia, entre la gente que está alrededor de uno es importante. Los animales salvajes no van a venir a atacar y atormentar. Gente fértil, oiga, esto es otra de las bendiciones. La gente va a ser fértil y se va a multiplicar. Cuando uno no tiene descendencia, es parte de la maldición. Si uno no tiene descendencia, es parte de la maldición. Porque una de las bendiciones que el Eterno está dando es que la gente se pueda multiplicar y ser fértil. ¿Por qué? Porque la misma población, si tú, que eres un seguidor del Eterno, te estás multiplicando, estás teniendo probabilidades, más probabilidad de que esa generación siga el Eterno. ¿Sí? Y una muy importante, el Eterno morará en medio de ellos. O sea, todas esas bendiciones llegan y el Eterno va a estar ahí siempre presente. Entonces, estas son las bendiciones. Y él dice, yo haré, o sea, si tú obedeces, yo haré que la lluvia venga, que la seguridad de tu tierra esté, que la paz que en tus semejantes esté, que no haya nada que te ataque, que tú puedas multiplicarte, que tu generación se extienda, que yo pueda estar y yo voy a estar ahí en medio de ustedes. Eso es las bendiciones. Ahora, desafortunadamente, y también tenemos las maldiciones. Y de hecho él habla muchas, cuando yo empecé a leer todo eso, la mayoría de los versículos que están ahí son sobre maldiciones.
Porque el Eterno empieza a decir, bueno, pero si tú no me obedeces, terror va a entrar a sus vidas, y se refiere mucho a la salud, es decir, usted no va a tener buena salud, y si no tenemos salud no tenemos nada. Tú no vas a disfrutar del fruto de lo que estés haciendo y sembrando, otros lo van a disfrutar. Terror y temor va a venir. ¿Por qué? Porque, es más, dice que el terror va a venir sin que nadie te esté persiguiendo. Es decir, uno va a vivir con temor, porque dice sin que nadie te esté persiguiendo. Ahora, no lo seguí Con poniendo, zozobra. ya está ahí. Llegué hasta ahí, póngame cuidado. Dice, es como que el Eterno dice ciertas maldiciones y luego para y dice, si aún después de ver las consecuencias por la desobediencia, siguen, es como quien dice, como que hasta aquí llega, como que hasta aquí va a llegar. Ok, ¿ya se dieron cuenta? ¿Ya son conscientes de que soy yo el que está haciendo esto en contra de ellos porque vinieron en contra y no siguieron mis preceptos? Ok, ¿no se han dado cuenta? Entonces les va a llegar cosas peores. Por eso entonces él continúa y dice más cosas. Y luego vuelve y dice lo mismo, como que hace un pare y vuelve y dice lo mismo. Si aún con esto todavía no se han dado cuenta que soy yo el que está haciendo, entonces, por eso son tan largas. Por eso hay tanto que él dice ahí. ¿Por qué? Porque es como que él nos está disciplinando. Él llega y nos dice, ok, hasta aquí, ¿qué pasó? ¿Ya se dieron cuenta? Oh, no, entonces vamos a seguir. ¿Sí? Ahora, en algún lugar del camino en la iglesia decidió que nuestra salvación es como una clase de vacuna en contra de las consecuencias directas y divinas de nuestra conducta pecaminosa. O que el Eterno es un abuelo amable, dulce, cariñoso, que siempre está ahí, no, tranquila, mi amor, no te preocupes, sí, ya fallaste, no te preocupes, yo te perdono, no tienes consecuencias por tus pecados. En algún momento, en el transcurrir de las enseñanzas, se ha creado ese tipo de Dios. Un Dios que es solo misericordia, que es solo amor, que entonces no hay disciplina. Eso es lo que se ha enseñado. Yo crecí, yo empecé mis primeros pasos con ese tipo de creencia. De hecho, a mí las primeras enseñanzas era que no había consecuencias ya por mis pecados. Y eso no es cierto. Las consecuencias por nuestros pecados están. Lo que pasa es que el Eterno, en su misericordia, Él nos perdona y puede hacer, de acuerdo a mi arrepentimiento, de acuerdo a ciertas condiciones, el Eterno puede hacer que las consecuencias no sean tan graves. Pero consecuencias por el pecado hay. La Escritura no dice que el Eterno no va a traer su disciplina sobre nosotros. Entonces, viendo esto que hay aquí, viendo esto, vamos a ver cómo define el Eterno qué es bendición. ¿Por qué les quiero hacer énfasis en esto? En esta partecita. Resulta que en Estados Unidos, sobre todo, hay un evangelio de la prosperidad, y de hecho se llama así. Un evangelio de la prosperidad donde a la gente que entra a las iglesias se le enseña que el Eterno te va a bendecir, te va a dar carro, casa, beca, bueno, te va a dar de todo eso. ¿Sí? Que verdaderamente el que está ahí con él, eso es la bendición, y que él te va a dar dinero y que él te va a dar una bendición y una prosperidad que tiene que ver es con dinero. Hay un evangelio que se está enseñando así. Y aquí, en esta parte que ustedes están viendo aquí, está la definición de bendición del Eterno. ¿Qué es lo que el Eterno dice cuando dice te voy a bendecir? ¿Y qué es lo que realmente desde la perspectiva bíblica que es prosperidad?
Cuando el Eterno bendice a alguien, escuche, hay comida en abundancia, ¿sí? Y cuando me refiero a comida en abundancia, no quiere decir que el plato esté lleno, lleno a rebosar todas las veces. Me refiero a que tú tienes suficiente para compartirle a los demás en alimento. No solo para ti, sino que puedes compartir con alguien más. Hay paz. Una parte de la bendición es la paz. Tú tienes paz en tu corazón, tú tienes paz con tu familia. Esa es una gran, gran, gran bendición. De hecho, la palabra shalom se traduce, muchas veces la traducen como paz, aunque es mucho más. Realmente shalom es la bendición que el Eterno da. Confianza. Nosotros, la bendición es cuando tú tienes esa confianza en el Eterno, que no importa si está pasándote algo bueno o algo malo, tú tienes esa confianza aquí de que el Eterno está en control. Y por alguna buena razón, que solo Él sabe que alguna vez de pronto yo voy a darme cuenta, Él lo está permitiendo. La confianza en Él. Seguridad de los enemigos, es decir, que no me van a tocar, o si me tocan es porque el Eterno lo está permitiendo, porque como decía la maestra de nosotros, nos ha dicho varias veces, cuando a veces se necesita ese enemigo que está en contra tuya, porque ese enemigo te va a empujar a ir, a que tú vayas al lugar donde el Eterno te tiene preparado para ti, para moverte, para prosperarte, para impulsarte en el propósito de tu vida. Porque a veces nosotros nos quedamos en la comodidad y no nos movemos. Entonces, esa seguridad de que o este enemigo mío en algún momento va a caer, o es que ese es un instrumento del Eterno para empujarme al propósito que el Eterno tiene para mí. ¿Y sí? Tener muchos hijos. Esta me parece tremenda. El tener hijos. Y mira que no necesariamente, digamos, es que tú tengas un montón de hijos, porque tú dices, bueno, solo tengo, yo diría, solo tengo uno. Otro diría, no, pues solo tengo dos, entonces no tengo la prosperidad. No, pero pongan cuidado lo que le pasó a Abraham. Abraham, a través de Isaac, tuvo toda la generación que tiene. ¿Ves? Entonces, puede ser uno, pero ese uno va a tener otros y otros y otros, y tu generación continúa. Entonces, eso forma parte. Ahora, parte de la prosperidad del Eterno, de la bendición. Y una que yo pienso que es una de las más importantes es la presencia perpetua del Eterno entre ellos, o sea, entre nosotros. Eso es lo que el Eterno define como bendición. Esto es lo que nosotros debemos buscar. Esta prosperidad bíblica es lo que nosotros tenemos que buscar. Las cosas que son importantes para el Eterno, que deben ser importantes para nosotros. Por eso yo siempre trato de fijarme en las definiciones que la gente tiene sobre las cosas. Y cuando usted empiece a escuchar, no es que el Eterno quiere que yo prospere, porque usted lo va a escuchar muchas veces. Tú te tienes que preguntar o preguntarle a la persona, ok, ¿qué quiere decir usted con prosperidad? Porque tú necesitas tener claro, primero nosotros necesitamos tener claro ese concepto. ¿Qué significa prosperidad desde la perspectiva del Eterno? Y es esto que acabamos de ver. Porque si alguien viene y me dice, oh, no, es que prosperidad es esto, y está el otro tipo de prosperidad que la gente está hablando hoy mucho, que es la prosperidad económica solamente, dinero, 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 y tener, y tener, y tener. Entonces tú vas a darte cuenta, oh, no, esa no es la prosperidad que el Eterno habla. Porque la prosperidad que el Eterno habla incluye su presencia siempre, incluye la confianza en Él, incluye paz y incluye tener lo necesario y hasta un poco más para poderle dar a otros, porque queremos ser esas personas que nosotros le damos a los pobres, que nosotros ayudamos a otros, ¿cierto? Entonces, esto es importante, un concepto importante que lo tengamos en cuenta.
¿Qué es la prosperidad desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva del Eterno? ¿Ok? Ahora, el Eterno disciplina. ¿Cuál es la disciplina del Eterno? Entonces, dice, la disciplina del Eterno es sobre el amor. El Eterno disciplina a su pueblo porque Él lo ama. Ahora, voy a leer, de hecho está en el Nuevo Testamento, voy a leerle algo del Nuevo Testamento, que es en Efesios 12 desde el 5, lo voy a leer. Ahí puse Efesios 6, 7, pero voy a leerlo un poquito más porque quiero que veamos todo el contexto. Dice así, es Efesios 12 del 5, ahorita voy a ver dónde paro, dice, además, has olvidado el consejo que os habla como hijos. Dice, hijo mío, no despreciéis la disciplina de Adonai. Escuche. No despreciéis la disciplina de Adonai. Mire, a nosotros no nos gusta que nos disciplinen, ¿cierto? No nos gusta que nos corrijan. Pensemos en los niños. Los niños no les gusta que uno los discipline. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi salón de clase, yo agarro a los niños y yo al principio de año yo les enseño. Ya pues. Sorry. Al principio de año yo les enseño a los niños, yo les tengo, digamos, un treasure box, le tengo una caja llena de regalitos, juguetitos, cosas que si ellos hacen cosas buenas durante la semana, ellos van a agarrar en el treasure box. Entonces les digo, usted puede ser el estudiante de la semana, usted puede ser, va a comer un viernes, va a comer con la maestra. Todo eso a ellos les encanta, ¿cierto? Nos encanta, ¿por qué? Porque nos están recompensando, nos están dando cosas, nos gusta. Pero cuando entonces ya les decimos, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ok, en la escuela tú no puedes correr, tienes que caminar siempre, porque es peligroso, pero tú no puedes correr. En la escuela tú no puedes andar peleando con los compañeros. En la escuela, si tú golpeas a un niño, tú vas a tener estas y estas consecuencias. A nadie le gusta. Los niños no quieren, nosotros no queremos esas consecuencias, esa disciplina. Pero nosotros que hemos sido papás, nosotros sabemos lo importante que es disciplinar a los hijos. Si tú no los disciplinas, si tú no les dices, si tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer, si no los disciplinas, ¿cómo se va a criar esa persona? Entonces, el Eterno hace lo mismo con nosotros. Entonces, aquí es donde viene eso. Por eso en Hebreos 12, él lo dice, hijo mío, no desprecies la disciplina de Adonai, ni te desalientes cuando te corrija. Oiga, dice, no te desalientes cuando te corrige. Le digo que uno se desalienta a veces cuando lo corrige a uno. Uno es, ay, no, porque cometí eso, porque hice eso. O, ¿me entiendes? Porque Adonai disciplina a los que ama y azota a todo aquel que acepta como hijo. Oigan eso. Azota. ¿Qué es azotar? Azotar, cuando lo azotan a uno le dan un golpe, pero que lo hacen reaccionar y le queda la marca, ¿sí o no? El azote le queda a uno la marca del golpe tan tremendo. Él dice, y azota a todo aquel que acepta como hijos. Nosotros hemos sido aceptados como hijos. Por lo tanto, la disciplina para nosotros va a llegar en algún momento. ¿Sí? Dice, considera lo que soportáis como disciplina. Dice, Dios os está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo no es disciplinado por su padre? Todos los hijos legítimos soportan la disciplina. Así que si no lo haces, eres un
Ok, ser y no un hijo. Eres una persona que no eres hijo si tú no aceptas la disciplina. Además, dice, nosotros tuvimos padres físicos que nos disciplinaban y nosotros los respetábamos. Así que cuánto más no debemos someternos a nuestro Padre espiritual y vivir, porque es que la disciplina del Eterno es para vida eterna, para nosotros poder vivir bien, porque ellos nos disciplinaron solo durante un corto tiempo y solo de la mejor manera que pudieron, pero Él nos disciplina de una manera que nos permite compartir en su santidad. ¿Para qué nos disciplina? Para que nosotros podamos seguir caminando en esa santidad, porque si no nos disciplina, uno se descarría. Mientras estemos en esta carne, hay muchas cosas que nos desvían. Dice, toda disciplina, cuando se aplica, parece efectivamente dolorosa. No es algo que disfrutamos. Pero para aquellos que han sido entrenados por ella, después produce un fruto pacífico, que es justicia. Así que fortaleced vuestros brazos caídos y mantener firmes vuestras rodillas temblorosas y enderezad el camino para vuestros pies. De manera que lo que ha sido herido no se descoyunte de sus articulaciones, sino para que más bien sea sanado. ¿Sí? Nos está diciendo, el Eterno nos va a disciplinar, porque Él es un buen padre. Un buen padre disciplina. Dice, el Eterno disciplina a su pueblo porque Él lo ama. Y Él espera, oiga, y su esperanza es que la disciplina va a hacer que su pueblo se marche atrás de sus malos caminos, de sus malas acciones. Por eso la respuesta del Eterno a la rebeldía del hombre, oiga, nunca ha cambiado. Solo las enseñanzas son las que han cambiado. La respuesta del Eterno a la rebeldía de nosotros ha sido siempre la misma. Nunca ha cambiado. Una cosa que nosotros en el ambiente cristiano, creyente, una cosa que nosotros aprendimos mucho era que el culpable de las cosas malas que nos pasaban era el diablo. Eso es el diablo. Entonces, el diablo, así como nosotros hemos visto en esas caricaturas que está la persona, ¿cierto? Y aquí está Dios, y aquí está un angelito bueno, y aquí está el diablecito diciéndoles cosas, ¿cierto? Bueno, esa misma imagen nosotros todavía hemos tenido. Primero estamos pensando que Dios y el diablo están a la par. Y no es así, ¿por qué? Porque Dios creó al diablo. El diablo es creación, Dios es el creador, para empezar. Y segundo, no todo lo malo viene del diablo. No todo lo malo viene del diablo. Nuestras consecuencias, las consecuencias por lo que hemos hecho mal, vienen. Y son malas a veces. Y forma parte de la disciplina del Eterno. Porque póngase a pensar, ¿qué tal si usted a su hijo, yo recuerdo a mí, una vez, yo creo que yo tenía como 12 añitos. Yo llegué una vez, pues en esa época, imagino, uno mantenía en la casa, ya a las 8 de la noche estaba en la casa. Yo creo que yo llegué como a las 10 de la noche a la casa. Oiga, me dieron una pela. Mi mamá a mí casi nunca me pegaba, pero yo me acuerdo de esa. Una pela que, santo remedio. Yo llegué como a las 10 de la noche. Ahora, ¿qué hubiera sido de mí si mi mamá no me hubiera pegado por eso? O sea, me pegó, me dolió. O sea, para mí fue como, wow, yo esto no lo puedo volver a hacer porque me va a ir. Si ella no hubiera hecho eso, yo hubiera seguido llegando a las 10 de la noche.
Y entonces, como no lo sigue haciendo, entonces voy a llegar a las 10:30. Y como no me dicen nada, llego a las 11. Imagínense, la disciplina es necesaria. Es necesaria. Y es lo que el Eterno hace con nosotros y nos duele. Pero es como dice ahí, para que entonces nosotros cambiemos la dirección que estamos llevando. Ahora, ¿por qué les digo esto? Es importante para nosotros entender cuándo las cosas malas comienzan a suceder en nuestra nación. Cuando llegan catástrofes, cuando llega el virus, cuando llegan las guerras, cuando llegan los desastres naturales. Nosotros tenemos la tendencia de decir que es el diablo. O que es mala suerte. Pero no queremos reconocer que es la disciplina del Eterno. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nosotros nos han enseñado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y ese Dios bíblico disciplina. En la esfera en que el Eterno ve a la humanidad es desde tres maneras. Él la ve desde el punto de vista de los individuos, desde el punto de vista de la familia y la comunidad y desde el punto de vista de la nación. Y ahora vamos a ver por qué les estoy haciendo énfasis en esto. Porque precisamente estoy hablando de la disciplina y de las cosas que el Eterno nos trae a la vida y trae a una nación. Nosotros tenemos que mirar internamente y preguntarnos, ¿qué hemos hecho para levantar la furia del Eterno? Mire, en estos días, yo no sé si Yuri, yo creo que Dayana sí lo ha escuchado, pero yo no sé si Yuri ha escuchado. En una escuela en Texas, entró un muchacho de 18 años con ametralletas y mató un montón de gente en una escuelita pública allá. Sí, sí, lo vi en noticias. Muchos niños murieron. Él los mató las maestras. Bueno, yo estaba escuchando un pastor, el pastor decía, un pastor que estaba hablando sobre esa situación, el pastor decía, ¿por qué? ¿Cómo hago yo para decirle a los papás que, bueno, pues que eso es la voluntad del Eterno, de Dios? ¿Cómo hago para decirles que, bueno, que Dios lo permitió? Entonces yo me ponía a pensar, esto era yo pensando, yo me ponía a pensar, wow, escuchen esto, el pueblo americano, llegó un momento que el pueblo americano tomó la decisión, escuchen, tomó la decisión de decirle a Dios, le dijo a Dios, mire Dios, ¿sabe qué? Nosotros a usted no lo queremos en las escuelas, ya no más, porque en las escuelas se oraba, en las escuelas se hacía el juramento y a cosas donde Dios estaba incluido. Llegó un momento porque el pueblo americano tomó la decisión, la nación tomó la decisión y le dijo a Dios, no lo queremos a usted más en nuestras escuelas. Entonces ahorita están culpando a Dios de que Él permitió esto. O sea, mire cómo nosotros somos. Le decimos a Él, fuera de aquí, y cuando empiezan aquí, en la escuela, en nuestro lugar, empiezan a pasar cosas malas, nosotros entonces le decimos, oh, usted lo permitió, usted por qué está dejando que eso, porque usted está haciendo eso, porque usted está haciendo.
No, nosotros le dijimos a él, váyase de aquí. Entonces nosotros somos responsables de eso. Nosotros como pueblo americano somos responsables de lo que está pasando en las escuelas públicas en los Estados Unidos. No fue solo ese muchacho. Es el pueblo el que decidió no más Dios en la iglesia, entonces no más Dios en las escuelas ni en las instituciones públicas en los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que tomar responsabilidad. Cuando nosotros lo tomamos en serio y entendemos que su disciplina sobre nosotros es su disciplina, escuche, porque es que esto es lo que no queremos entender. No queremos entender que es su disciplina sobre nosotros. No queremos entender eso. Y si nosotros no entendemos eso, van a seguir pasando cosas a nuestras naciones. Escuche, el virus. ¿Por qué llegó el virus? Es parte de la disciplina del Eterno. Pero no, nosotros le estamos echando culpa al diablo. Ahora, yo me ponía a pensar, bueno, si fuera el diablo, ¿cómo es que ninguna iglesia tuvo autoridad sobre ese virus? Ninguna iglesia. Porque es que no es el diablo. Ahora, les voy a dar un ejemplo. El huracán Katrina, que nosotras, Diana y yo, sabemos muy bien, el huracán Katrina que golpeó mucho, creo que a Luisiana, casi destruyó básicamente ese pueblo. Entró a los Estados Unidos. El huracán Katrina nació el mismo fin de semana en que Israel sucumbió, o sea, cayó a las demandas de los Estados Unidos para que Israel dividiera la tierra y que los ciudadanos judíos fueran forzados a salir de sus hogares de Gaza, que Gaza era una parte del territorio israelita. Pero Estados Unidos, presidente de esa época, forzó al pueblo judío a entregar esa parte del territorio. Entonces, esto no es coincidencia que haya pasado el mismo día, el mismo fin de semana. Esto fue la disciplina del Eterno sobre el pueblo de los Estados Unidos. Pero esas cosas nosotros no nos las enseñan, no nos las muestran. El virus. Yo no sé si es verdad lo que dicen que el virus nació por una comida, es que han comido murciélagos o yo no sé qué cosas. Pero si fuera así, imagínense, el Eterno ha dado leyes de la alimentación. Nosotros estamos siendo desobedientes y la disciplina del Eterno llega a la nación, a la comunidad o al individuo. Luz, ¿puedo decir? Ajá. No, como estábamos hablando de la Shemitah, ¿verdad? Ajá. Y eso es para que la tierra descanse, ¿verdad? Exacto. So, como te digo, le estaba dando un estudio la semana pasada en la iglesia de nosotros y no tengo las notas aquí conmigo, pero cada 7 años algo pasa en las finanzas, ¿verdad? Sí. Y algo pasa, cosas malas, ¿verdad? Pero es porque no obedecemos al Señor de Shabbat para descansar. Y dijo, el pastor de nosotros dijo en inglés, dijo, lo que está pasando es que el Señor, Dios está ticked off, está como bien enojado porque no confiamos en Él, ¿verdad? Y no descansamos como Él quiere que descansemos, no descansamos la tierra y lo que hace el gobierno, y los enseñaron muchas graphs, ¿verdad? Sí. Como cuando hay tiempo mal, como ahorita de la economía, hacen mucho más dinero, y bajan los interest rates. Entonces lo que pasa es que las compañías y la gente, pues yo puedo charge here, puedo encargar aquí las tarjetas, comprar cosas, y después lo que pasa es que se cae todo, las finanzas. Porque la gente está más endeudada que cualquier cosa. Sí,
pero el gobierno, los Estados Unidos es horrible. Cuando él me enseñó, pero yo digo que es verdad que muchas iglesias no han enseñado bien, pero yo sí estoy mirando que muchas iglesias están regresando a la palabra de Dios. Están ellos sabiendo que esto la problema somos nosotros. Que nosotros necesitamos, el pastor de nosotros este domingo dijo, cuando hablamos de los estudiantes que mataron, ¿verdad? La solución es Dios. Sí. Es todo. La solución aquí, la única solución es Dios. Es volver a poner a Dios en medio de nosotros. Sí, pero si mucha gente se está dando cuenta, nosotros tenemos un ejemplo de eso, ¿verdad? Que estamos buscando de Dios, pero nosotros somos la iglesia, pero yo sí estoy mirando que mucha gente, muchos pastores están ahora buscando, porque sabemos que realmente esto no es, como dices tú, el enemigo. Ahora yo escuché una luz y es un perspectiva diferente, ¿verdad? Pero dijeron que Dios hizo a Lucifer, Dios crió a Lucifer, pero Lucifer se puso en revelación, ¿verdad? Se reveló, sí. Y él se hizo Satanás. Como Dios, como es eso orgullo, ese enojo, eso es nada pero malo, ¿verdad? Él no siguió a Dios, era Lucifer, él tenía todos los, ¿cómo se dice? Los dones de Dios. Dios le dio cosas a él, ¿verdad? Pero se enorgulleció. Pero sí, pero no, yo nomás quería decir de la chamita, y él los enseñó que cada 7 años, Luz, vienen esos ataques a la tierra. Sí, pero es porque no estamos obedeciendo. Que no estamos siguiendo, porque son leyes espirituales que él estableció y nosotros no la estamos siguiendo, entonces todo se desordena. Ahora, son las naciones las que están siendo atacadas, pero cuando una nación es disciplinada, los justos son afectados. Tanto los justos como con los malvados. Todos son afectados. Por eso les puse la canción de Murrell temprano, antes de empezar, porque él es una de esas personas justas, era un pastor, era una persona muy, realmente un hombre del Eterno, realmente. Y él murió con todo lo del virus, él fue uno de los que murió. Él murió en una de esas tiempos de la pandemia. Él era un justo, pero ¿por qué? Porque cuando una nación es castigada, los justos están ahí. Por eso caen los justos como caen los malvados. ¿Sí? Y este señor fue una de esas personas que cayó, y hubo otros, yo sé de otras personas, hombres de Dios, que murieron por ese virus. Y yo era de las que pensaba, pero bueno, pero este es un hombre, este era un hombre de Dios, o sea, por todas las cosas los frutos que esa persona dio. Pero la nación está recibiendo un castigo y caen justos y malvados. Dice, recordemos que la manera usual que el Eterno castiga es por medio de usar cosas normales y usuales de la naturaleza, pero de una manera sobrenatural. Por ejemplo, ¿qué pasó con las plagas en Egipto? Las plagas en Egipto, todas las plagas que pasaron eran cosas que se daban normalmente en esos tiempos y se daba ya. Pero cuando el Eterno lo hizo, cuando el Eterno lo trajo como plaga, lo que hizo es que se daban cuando Moisés lo decía, y se daba en un nivel exagerado, en un nivel supernatural. Ranas aparecían
Y ellos sabían que había ciertas épocas en que las ranas aparecían. Pero cuando el Eterno mandó la plaga con las ranas, era que invadían las casas, invadían los cuartos, invadían todo. ¿Sí? Entonces, el Eterno usa las cosas naturales para traer castigo porque Él los usa de una manera sobrenatural. Por eso digo lo del virus, por eso digo de los huracanes, los tornados, todas esas cosas que pasan, y nosotros somos conscientes y sabemos por todo lo que hemos estado escuchando que hoy en día están pasando cosas en la naturaleza que están fuera del equilibrio normal que siempre escuchábamos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo el Eterno está haciendo esto? Y eso lo habla en el libro de Apocalipsis al final. La autoridad ha sido dada a los ángeles de Dios para hacer estas cosas. La maestra nos hablaba un tiempo de eso y decía, es el ángel de los flagelos, el ángel que fue enviado a traer estas cosas a la tierra. Y de hecho ella nos dijo lo siguiente, dijo, y de hecho ese ángel no se ha ido, él vino, trajo el virus, golpeó y está levitando, porque hay algo más que él tiene que hacer en la tierra. Él no se ha ido, porque va a venir otra vez a traer algo que tiene que traer. ¿Y quién está haciendo esto? El Eterno. Y es como pasó con Noé. ¿Qué pasó con Noé? Él busca a uno, él busca a algunos que puedan ser salvos, que puedan nosotros tratar de buscar del Eterno, de clamar. Ahora, hay un principio espiritual, dice, hay bendiciones y maldiciones que aplican a los individuos, otros aplican a las familias de uno o a la comunidad como entero, y otros aplican a las naciones. Por ejemplo, la salvación en Yeshua, eso es algo individual. La salvación en Yeshua es algo individual, es algo que tú tienes que buscar por ti mismo. ¿Sí? Escuche, al Israel haber sido restablecido como nación, las naciones del mundo. Recuerde que Israel fue dispersa, que eso fue, de hecho aquí dice, en Levíticos 26 dice, que los va a dispersar. O sea, entre las maldiciones, o sea, la disciplina que le va llegando a medida que ellos iban haciendo peor y peor, el exilio fue una de las cosas que les dijo y los iba a dispersar. Bueno, pues recordemos que Israel volvió a su tierra. Ellos están, el pueblo hebreo está ahorita en su tierra. Israel ha sido restablecido como nación y las naciones del mundo como entidad serán juzgadas o redimidas basado en un solo atributo. Escuche, ¿cuál es ese atributo? El trato de esa nación hacia Israel. Es decir, la redención de una nación está basada en cómo esa nación particularmente trata a Israel. Piensen, por ejemplo, en lo que le pasó al presidente de Venezuela. Él dijo cosas feas en contra de Israel. Y no duró mucho tiempo. Chávez, no duró mucho tiempo. ¿Ves? Oiga, el pueblo, las naciones van a ser juzgadas de acuerdo al trato que le den a Israel. Por eso nosotros, una responsabilidad de nosotros es orar por la nación de Israel. ¿Cuál es el propósito de la disciplina del Eterno? Cuando nosotros somos disciplinados, castigados por el Eterno como individuos, el propósito es guiarnos de regreso al camino recto para evitar el juicio que Él trae sobre nosotros. Cuando somos disciplinados como nación,
es para guiarnos de regreso nacionalmente al camino recto, para evitar el juicio destructor. Escuche, el juicio destructor. Porque eso es lo que el Eterno trae sobre las naciones. Sí. Sí. Dice, el principio entero que nosotros tenemos que entender aquí es que cuando un juicio nacional está ocurriendo, cada persona, hasta la última de esa nación, lleva consigo la carga. Oiga, no importa si nosotros, no importa, y por ejemplo ahorita están acabaron de pasar las elecciones antier aquí en este país. Cuando nosotros como nación permitimos ciertas cosas, lo que nuestros líderes hacen, por ejemplo, permitiendo el aborto, haciendo leyes para el aborto, todo eso va a traer una disciplina sobre la nación, ¿sí? Que nos va a afectar a nosotros como individuos. Y yo podría decir, no, pero yo estoy en contra de eso, yo no estoy de acuerdo con eso, pero mi nación aprobó esas leyes. Entonces, cuando el juicio venga, viene para la nación. Y yo soy parte de esa nación. Y no importa si yo soy justa y pensé lo correcto, a lo mejor en su misericordia Él va a hacer algo, pero yo soy parte de esa nación. Yo recuerdo que en el libro de Daniel, que es muy bonito, un libro muy bonito de leer, Daniel hace eso. Daniel empieza a orar por la nación, pero él no dice, Padre, perdona a este pueblo de Israel que ha hecho las cosas tan malas y yo soy un hombre justo que vengo aquí a pedirte a ti. No, él se hace responsable. Él dice, nosotros hemos hecho lo malo. Él no dice, no, yo sí soy justo, yo sí soy santo, pero todos los que están al lado mío han sido tan malos. No, él toma responsabilidad, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque nosotros somos parte de la nación, nosotros tenemos que tomar responsabilidad. ¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿Sí? Nosotros debemos orar, Señor, perdona por lo que yo soy parte de esta nación que está haciendo esto y esto y esto en contra tuya. Perdónanos, perdónanos. No, Padre, perdona al presidente de esta nación que hizo esto y esto. No, nosotros somos parte. Y la oración de Daniel es muy significativa por eso, porque Daniel dice eso. Padre, nosotros hemos hecho lo malo. Nosotros, ¿quién? Yo, mi comunidad, mi nación, nosotros lo hemos hecho. Nuestra oración debe ser esa. No excluirnos, no, porque es que nosotros estamos ahí. Y entonces, escuche, cuando nosotros tomemos esa responsabilidad que Dayana estaba diciendo ahorita, lo bueno es que las iglesias están abriendo los ojos a eso. Y yo pienso que sí, ¿por qué? Porque pues, yo soy una creyente y el Eterno me está enseñando y me está ayudando a abrir los ojos respecto a eso. Y yo siempre pienso, pues yo no creo que yo sea la única, ¿entiendes? Nos está abriendo los ojos ¿a qué? A que nosotros somos tan responsables de lo que está pasando en nuestra nación. Es muy fácil apuntar, señalar con la mano y decir, no, pues que es ese muchacho de 18 años que agarró las armas, un muchacho de 18 años con metralladoras y todo eso. Agarró las armas y fue a esa escuela y él es el culpable y el único responsable. No. ¿Qué
leyes. ¿Qué cosas? Nosotros sacamos a Dios de las escuelas. Nosotros estamos permitiendo leyes que cualquier persona puede ir tranquilamente a comprar armas. O sea, ¿qué estamos haciendo como nación? Porque yo formo parte de esa nación, cada uno de nosotros. Entonces, pedir perdón como nación. Cuando nosotros hagamos eso, entonces va a poder haber un cambio en la nación. Porque así como yo empiezo a reaccionar, mi hermana empieza a reaccionar, Diana empieza a reaccionar, Yuri empieza a reaccionar, entonces la comunidad empieza a reaccionar, entonces la nación empieza a reaccionar y empezamos a hacer un cambio. Pero desafortunadamente el cambio ha sido al contrario, porque al contrario también ha funcionado. Alguien dijo una vez, yo no quiero que en la escuela se hable de Dios. Y entonces esa persona, otros la apoyaron y luego otros la apoyaron. Entonces toda la nación ahora ha sacado a Dios de las instituciones públicas. Y entonces lo que está pasando no es culpa de él. Es como yo decir, yo tengo mi casa y yo en mi casa, entonces ya no la cuido, ya dejo que venga el que le dé la gana y que hagan lo que le dé la gana aquí. Y entonces después estoy diciendo, ¡ah, Padre eterno, ¿por qué permites que todo esto pase en mi casa? Ah, pues porque yo le di puerta a todo eso, yo le estoy abriendo puerta a todo eso. Es lo que nos está pasando. Entonces, el verdadero cambio va a llegar a nuestro país y a nosotros, es cuando nosotros nos hagamos responsables de lo que está pasando en mí como individuo, en mi comunidad y en la nación. Eso es lo que necesitamos hacer. Tenemos que reflexionar sobre eso.